Jueves 17 de agosto de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo desde el capítulo 18, versículo 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el tema del perdón. ¿Cuán necesario es este tema para nosotros? A todos nos han ofendido alguna vez, y de alguna manera todos hemos llegado a sentir resentimiento. Y hemos experimentado que todo resentimiento, toda rabia, todo odio termina convirtiéndose en algo que nos destruye. El perdón, en cambio, es sanador. El perdón es un bálsamo que sana el corazón. Y a veces pensamos que debemos perdonar al otro porque pobrecito el otro, cuando en realidad el perdón al primero que beneficia es al que perdona. Alguien decía que el perdón es 2 veces bendito, porque bendice a quien perdona y bendice a quien es perdonado. Y noten que el Evangelio tiene como tema central el perdón. El Señor en muchas ocasiones va a hablar del perdón. De hecho, cuando el Señor nos enseña el Padre Nuestro, Él retomará del Padre Nuestro las palabras: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y así dice el Señor, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Vamos a meditar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, sana tu resentimiento contra Dios. Segundo, perdónate a ti mismo. Tercero, perdona a los demás. Vamos con el primer punto. Sana tu resentimiento contra Dios. Queridos amigos, parece extraño que empezáramos con esto, pero en muchas ocasiones nosotros hemos ido sembrando en nuestro corazón resentimientos contra Dios. Por supuesto que Dios no ha hecho nada malo. Él es perfecto. El Génesis nos dice que Dios todo lo que hace lo hace muy bueno. Pero muchas veces nosotros culpamos a Dios de las cosas y pensamos que en ocasiones Dios hace cosas malas para nosotros, como si Dios nos llegara a odiar. He escuchado a personas sufriendo bastante que me dicen: Wilson, parece que Dios me odiara. Pero escuchemos lo que dice el libro de la sabiduría en el capítulo 11, versículos del 24 al 26. Dios, amas todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. Queridos amigos, Dios nos ama. Si Dios fuera a aborrecer a alguien, pues simplemente no lo hubiera creado. De manera que lo primero que debemos hacer es quitarnos esa imagen deformada que en ocasiones nos han creado de Dios, como si Dios fuera alguien malvado que nos quiere hacer daño. Y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué aquel accidente? ¿Por qué aquella enfermedad? ¿Por qué a nosotros si somos tan buenos?
sanemos esa imagen distorsionada de Dios que nos hace pensar que Dios está repartiendo desgracias a diestra y siniestra. Amigos, es cierto que sufrimos, pero esto no es culpa de Dios. Más bien, la Biblia nos enseña que Dios nos había creado para no sufrir, nos había creado en un paraíso perfecto. Y sin embargo, la libertad de nuestros primeros padres terminó arruinando ese paraíso. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese pecado de nuestros primeros padres. Y en el pecado encontramos la raíz de todos nuestros males. Viene Cristo, nos redime, y sin embargo la redención de Cristo sigue aplicándose permanentemente en nosotros. Los frutos de la redención se siguen aplicando hasta que finalmente nuestro Señor venga y todo dolor se acabará. Su segunda venida marcará el fin definitivo del dolor. Pero mientras tanto sufrimos y no es culpa de Dios. Es cierto que Dios permite esto. El catecismo dice que lo permite porque Dios de un mal saca un bien mayor. Pero además porque Dios nos ha dado libertad. Y en esa libertad, de la cual abusamos muchas veces, podemos terminar hiriéndonos e hiriendo a los demás. Pero entonces saquemos de nuestro corazón todo resentimiento que tengamos contra Dios. Limpiemos toda imagen distorsionada que tengamos de nuestro Padre. Al contrario, Él es un Padre bueno, amoroso, dulce. Es el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, el Padre que espera que regreses, incluso herido por haberle desobedecido, y te espera para sanarte, para perdonarte, para ponerte un nuevo vestido, para ponerte el anillo, sandalias, para matar el becerro cebado. Es el Padre que te ama y que te espera. Segundo, perdónate a ti mismo. Amigos, tal vez es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que perdonar a los que nos han hecho daño. Muchas veces con el que menos compasión tenemos es con nosotros mismos. Y si Dios nos ha perdonado, si en su infinita bondad y misericordia Él nos perdona, ¿quiénes somos tú y yo para no perdonarnos? En ocasiones odiamos lo que somos, y al odiar lo que somos, terminamos odiando a nuestro Creador, porque lo que somos no es producto de nosotros, lo que somos es producto de quien nos creó. Si tú te odias a ti mismo, en el fondo le estás diciendo a Dios: te equivocaste, me hiciste mal y te odio a ti también. Miren qué desgracia, miren qué tristeza. Y en la raíz de muchos odios contra nosotros mismos se encuentran dos posiciones. A veces no aceptamos lo que no podemos cambiar y en ocasiones no cambiamos lo que no podemos aceptar. Vamos a desenredar esto. Lo primero es que en ocasiones no aceptamos lo que no podemos cambiar y eso nos genera odio contra nosotros mismos. Hay cosas que no podemos cambiar. Tu estatura, por ejemplo, es así. Y en ocasiones te odias por tu estatura, te odias por tu aspecto físico, te odias por la familia con quien vives, te odias por, qué sé yo, el lugar donde naciste. Son cosas que difícilmente podemos cambiar. Y el no aceptar estas cosas nos genera un conflicto interior que nos lleva a despreciarnos. Por otra parte, en muchas ocasiones nos odiamos por no cambiar aquello que no deberíamos aceptar. Entonces, ya nos referimos a acciones morales, nos referimos a pecados, por ejemplo, que hemos cometido. Y situaciones que deberíamos cambiar, por ejemplo, nuestro temperamento, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra manera de cuidar a los otros, que deberíamos cambiar en ocasiones porque son bruscas, son dolorosas, y como no lo hemos logrado cambiar, entonces nos llenamos de frustración y de rabia contra nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos prometido que vamos a cambiar algo y luego a los 5 minutos lo estamos volviendo a cometer? Y esto genera frustración, y esta frustración genera odio contra nosotros mismos. El Señor nos ha dicho que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. En ese orden de ideas debe haber un adecuado amor a nosotros. Y en eso consiste el amor verdadero a sí mismo, no en un egocentrismo, no en una idolatría de mí mismo, sino en saber aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar y saber cambiar aquellas cosas que no puedo aceptar. Es momento de perdonarnos. Es momento de saber que si Dios me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme? Es momento de entenderme redimido por Cristo. Es momento de saber que esos pecados que cometí ya están perdonados si es que los confesé en el sacramento de la reconciliación. Es momento de entender
que Dios me ama más allá de mi debilidad y que me da la gracia para transformarla, y que los errores del pasado ya no los puedo cambiar, pero sí que puedo aprender de ellos para no volver a cometerlos en el futuro. De entender que en muchas ocasiones Dios permitió esos errores del pasado, esos pecados del pasado, para aprender a ser más misericordioso, para aprender a ser más humilde, para aprender a ser más compasivo con los demás. Perdónate a ti mismo. Tercero, perdona a los demás. Y aquí nos vamos a la parábola que propone el Señor en el Evangelio respondiendo a Pedro, la parábola del siervo sin entrañas. Y es que en muchas ocasiones nosotros pensamos que cuando alguien nos ofende, lo lógico sería devolver la ofensa. Esa es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor nos enseña con esta parábola una lógica distinta. Y es la siguiente. El rey, por supuesto, es Dios. A quien le perdona, por supuesto, es a mí. Y si Dios me perdona a mí una cuenta tan grande, 10,000 talentos es una cuenta exorbitante, ¿cómo es que yo no soy capaz de perdonar al otro el daño que me ha hecho? 100 denarios. 100 denarios en proporción a 10,000 talentos es una ínfima cantidad. Para que nos hagamos una idea, la proporción entre 10,000 talentos y 100 denarios sería más o menos la diferencia que hay entre 6 millones de dólares, que serían los 10,000 talentos, y $100, que serían los 100 denarios. Amigos, estamos hablando de una mínima cantidad. Mínima. Y sin embargo, Dios nos perdona esa enorme cantidad y nosotros no somos capaces de perdonar esa mínima cantidad a los demás. Cualquier falta que cometan contra mí es infinitamente inferior a cualquier falta que yo haya cometido contra Dios. Y sin embargo Dios me perdona a mí. Entonces en la lógica de Dios yo debo perdonar a los que me han hecho daño. ¿Y cómo se hace esto? Lo primero es aprender a excusar al otro. No es a justificar al otro, no es a decir que lo que el otro hizo está bien, pero es tal vez a matizar las acciones que el otro ha hecho. Entender que muchas veces el otro hizo esto por su rabia, por la formación que tiene, que no tuvo la bendición de tener la formación que yo tuve. Tratar de excusarlo. Repito, no estoy diciendo que lo que el otro haga contra mí sea algo bueno, pero sí tratar de excusarlo. Tenemos también que entender que somos víctimas de víctimas. Cuando alguien nos ofende, seguramente esa persona también tiene el corazón herido y debe ser sanado. Hay que aprender a orar por las personas que nos han hecho daño. En ocasiones no es fácil perdonarlos al instante, pero si vamos orando por ellos, Dios va cambiando nuestro corazón. Luego, para perdonarlos debemos tratar de revivir ese momento que nos ocasionó odio, pero con Cristo. Revivirlo con Cristo. Nosotros odiamos porque los acontecimientos dolorosos los vivimos con rabia, los vivimos solos. Cuando esos momentos se viven con Cristo, entonces aprende uno a ofrecer el dolor. Debemos aprender a perdonar y también a reconciliarnos con la persona en la medida en que sea posible. Perdonar es sacar todo odio del corazón y reconciliarnos es volver a establecer la relación con la persona, repito, en la medida de lo posible. Ciertamente habrá situaciones donde será muy difícil restablecer la relación con esa persona. Las condiciones muchas veces no se prestan. Tal vez la otra persona sigue representando un peligro físico, moral para mí, para los míos. En ese sentido, debería perdonarlo de corazón, aunque no me pueda reconciliar todavía con esa persona hasta que esa persona no cambie, no se convierta. Pero cuando sí se puede hacer, tratemos de perdonar y reconciliar además. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo perdonar? Lo primero es tomar una decisión. Amigos, esto no es un sentimiento. Esto no es simplemente siento algo bonito y deseo perdonarte. No, lo primero es tomar la decisión, aunque a veces todavía se sienta dolor. Pero yo digo, Jesús, si tú me perdonaste, ¿quién soy yo para no perdonar al prójimo? Tomo la decisión de perdonar. A veces el dolor sigue, pero ¿cómo se sana ese dolor? Pidiendo a Cristo la gracia. A través de la oración, a través de la vida sacramental, a través de la confesión frecuente, se debe pedir la gracia de perdonar. Y voy concluyendo con esto. Amigos, solos no somos capaces de perdonar, pero con la gracia de Dios podemos perdonarlo todo. Hay que suplicar la gracia. Oremos. Amado Señor, con la fuerza de tu Espíritu, hoy sanas todo resentimiento injusto que tenga contra ti. Sé que eres un Padre amoroso y bueno,
Sé que todo lo permites para mi bien. Por eso, Señor, hoy soy liberado de todo resentimiento. También me perdono a mí mismo por todas las veces en que no he sabido aceptar aquello que no puedo cambiar y por aquellas veces en que no he podido cambiar aquello que no puedo aceptar. Finalmente, perdono de todo corazón a todas las personas que me han hecho daño. Tú, Señor, perdonaste en la cruz a quienes te crucificaban. Yo, con la fuerza de tu Espíritu, también perdono a los que me han hecho daño. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, sana tu resentimiento contra Dios. Segundo, perdónate a ti mismo. Tercero, perdona a los demás. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir la gracia de perdonar a quienes nos han ofendido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.